Muy buenas tardes o muy buenos días a todos. Le habla la doctora Migdalia Santos, psicóloga clínica desde Puerto Rico. Y hoy tengo un tema muy interesante y lo titulé El poder del miedo. Porque el miedo tiene poder. Porque el miedo detiene. Y si el miedo detiene esperanzas, ilusiones, metas, objetivos, o tú dejas de hacer algún comportamiento por miedo, pues el miedo tiene poder. Y hay billones de personas que yo sé que se han muerto sin cumplir sus objetivos aquí en la tierra simplemente por miedo. Y lo triste del caso es que tú tienes una meta, por ejemplo, ser médico, y por las razones del miedo, de momento tú ves que cuando tienes 40 años, estás frente a un médico y tú piensas, ese médico pude ser yo, pero lo dejé porque me dio miedo enfrentar el proceso académico que tenía que pasar. Pues, ¿qué pasa? Es frustrante porque ya el miedo te quitó algo. Y una persona tiene lo que era tuyo, lo que te correspondía a ti, lo tiene la persona que está frente a ti. Eso es un ejemplo de miles de ejemplos que se pueden dar de otra persona que tiene lo que tú querías para tu vida. Es increíble pensar que cuando yo recibo un paciente, el paciente me dice, ay, yo tenía un miedo de venir aquí, doctora, porque yo no sabía cuál era la puerta de entrada. Ay, doctora, yo tenía un miedo de venir donde usted porque yo no sabía si había estacionamiento. Y el dolor que a mí me causa es que yo sé que yo les creí, que ese miedo de abrir una puerta, de estacionar un auto, era real en su cara, en su rostro, en su aspecto. Se pone rojo la persona, no te mira a los ojos. Pues para mí fue triste entender que ese miedo que para mí era pequeño, para esas personas fuera grande. O sea que ahí entendí que los miedos pequeños son iguales que los miedos grandes y que cada quien tiene sus propios miedos, porque yo ni siendo una niña de 3 años pudiese pensar que tuviera miedo de abrir una puerta. Pero esa persona que tenía más de 50 años tenía miedo de abrir la puerta equivocada. Porque a veces no hacemos las cosas que tenemos que hacer por miedo a equivocarnos. Ese es el miedo más recurrente o el miedo que las personas más me comentan. Es el miedo a equivocarse, el miedo a fracasar y el miedo de tener que contarle ese fracaso a su mamá, a su hermana, a su esposo, a su esposa. Es el miedo a fracasar y siempre que tenemos que jugarnos una carta a nuestro favor, una meta a nuestro favor, va a existir el miedo. Si tú piensas que el miedo se pueda eliminar, estás equivocado. Aunque sientas miedo, tira para adelante. Juega la baraja, porque la mirada del miedo te va a dar la espalda y tú vas a poder empezar a caminar por el destino que está planificado para ti. Y el miedo en este caso no va a ser un obstáculo. Un miedo bien real es el miedo que la mujer tiene a parir cuando nunca ha parido. Eso es un miedo que posiblemente tengan todas las mujeres. Sin embargo, la mayoría de las mujeres tienen hijos y después dicen que no vuelven a parir por nada del mundo, equivocadamente,
tienen el segundo hijo. ¿Por qué? Porque aunque tengan miedo, se enfrentan a él. Aunque existe el miedo, yo voy para adelante. Porque si vas a esperar que exista cero miedo en ti, no vas a hacer nada en tu vida. Vas a estar en tu vida en espíritu, pero no en alma, y en corazón y en mente. Porque el miedo a veces te protege. Tú sabes, tú miras a ambos lados de la calle porque te da miedo que un carro te golpee. Porque el miedo de cierta manera protege. Pero de otra manera, pues hace que no tengamos una vida plena. Que retrocedamos en el tiempo. Yo puedo preguntarle a una persona cuántas cosas tú has dejado de hacer por miedo y fácilmente me puede decir 9 cosas en una persona de 40 años. Porque entre más años uno tiene se pone más miedoso en algunas cosas. Y el miedo no te deja ser libre. Porque el miedo destruye el destino y destruye vidas. Y a pesar que yo sé que existen tantos adelantos tecnológicos y que ahora mismo tú me estás viendo a mí por adelantos tecnológicos, el miedo mental que tiene que ver con la inteligencia emocional de las personas continúa. Y va a continuar peor porque las personas se conocen por Facebook o por otras redes sociales y ahí no hay intercambio social como tal. Eso es mentira, redes sociales. Eso es una falacia porque no hay sociabilidad. Porque en las redes sociales hay un montón de embusteras, hay un montón de embusteros. Entonces, al escribir en texto, se pierde el poder de la palabra. Entonces, pues, en 10 años más, estamos en el 2016, en 10 años más habrá un montón de enfermedades mentales más atraídas por las redes sociales, porque te estás hablando con gente que tú no ves. Estás socializando. Y eso es otro miedo porque entonces cuando te vayas a enfrentar a los 22 años a un trabajo real, porque en el trabajo no puedes estar en Facebook ni en otras redes sociales, pues entonces ¿cómo vas a quedar tú? Como un miedoso, ¿verdad? El miedo paraliza la vida de personas por un mes, por 5 años, por 10 años. Y son 10 años en las cuales el miedo pisa cada una de tus huellas, de tus zapatos, de tus manos. Y donde hay miedo, hay poca aventura. Donde hay miedo, hay poca aventura. Entonces el temor que también los políticos, tus padres, tus maestros te imponen, pues ya ese es otro temor más que uno tiene. Además del temor, ¿verdad?, de equivocarse y de fracasar y de hacerlo mal. Pues entonces tú reúnes todos esos miedos y se van creando niños, adolescentes, adultos y viejos miedosos. Siguen habiendo adultos sin cumplir sus responsabilidades por miedos, ¿verdad? Las personas tienen miedos y no cuentan sus miedos a veces y tienen razón porque tú le cuentas un miedo a un amigo tuyo, entonces tu amigo también entra en pánico y te exagera tu miedo. Entonces pues tú desistes, ¿verdad? Desistes a esa meta. Y el otro miedo que puedes tener es
El miedo que te crearon tus padres, haciéndote ver a ti como una persona miedosa cuando no lo eres. Tú no eres una persona miedosa, pero aprendiste miedos de tus padres, de tus primos. Un miedo que se puede aprender. Tú ves un lagartijo y tu papá empieza a gritar cuando ves el lagartijo, pues tú tienes 5 años y ya tú empiezas a entender que los lagartijos son peligrosos. Eso es un suceso de causa-efecto al miedo al lagartijo aprendido. Pues si tu papá es bien miedoso, pues tú vas a ser un hijo bien miedoso y vas a tener un nieto bien miedoso, porque el miedo de cierta manera, por comportamiento, se aprende. Pues ¿qué tú vas a hacer? Tus metas, tú se las vas a contar a una persona que haya logrado lo que tú quieres. Y yo te aseguro que esa persona te puede orientar hacia la meta, hacia tu destino, hacia lo que tú quieres y a lo que tú sientes miedo, para que ese miedo se te vaya quitando. Y otro miedo bien grande que atrasa a la sociedad es el miedo a la toma de decisiones. El miedo a estar solo. El miedo a morir solo. ¿Cómo se vencen tantos miedos? Esta es la pregunta más importante de la charla. ¿Cómo se vencen tantos miedos? Se vencen siendo totalmente independiente. Pero a veces las canciones, las novelas, forman individuos totalmente codependientes de otros, y la codependencia es un alimento totalmente fértil para que un adulto que no era miedoso sea un adulto miedoso. No era miedoso cuando niño, era aventurero, y ahora a los 25 años es la persona más miedosa del mundo, porque no eres independiente, y la codependencia a una madre, a un padre, a un esposo, a una esposa, trae miedo. La independencia es la liberación al miedo. Y como único tú enfrentas un miedo es estando presente a lo que tú le tienes miedo. Si tú le tienes miedo a las alturas, pues tú ves cada vez subiendo una montaña mayor. Si tú le tienes miedo a un elevador, pues de primera intención no vas a subir al piso 10, pero presiona el botón al piso 1 y después te vas a atrever a ir hasta el piso 2. Y eso es enfrentar el miedo. Eso es enfrentar el miedo. Estando en el miedo, se pierde el miedo. Pero si tú no te expones al miedo, lamento decirte que no vas a estar vivo. Lamento decirte que el miedo te ganó. No hay otra manera más eficaz de ganarle al miedo que exponiéndose a él. Si no te expones a él, vas a seguir miedoso. Yo recuerdo que mi niño, cuando tenía 5 años, le iban a poner una inyección. Ya él ahora va para 8. Y yo le digo, Julián, para enfrentar el miedo tienes que dejarte poner esa aguja, tienes que dejarte poner esa inyección, y ya tú verás que nunca más tú vas a tenerle miedo a las agujas. Y tenía un miedo, tenía pánico. Y yo también, pero yo dando cara. Luego pasaron como 8 meses. Y él me dijo, ay mami, yo tengo miedo a tal cosa. Pero el miedo yo lo voy a enfrentar estando en el miedo.
Y habían pasado 8 meses. Y mi hijo se acordaba de eso que yo no me acordaba. Y lo utilizó ahora como estrategia de trabajo y te lo digo ahora a ti. ¿Sabes? Tienes que estar donde esté el miedo. Yo tenía mucho miedo a las cucarachas, yo tenía miedo a tantas cosas. Pero cuando fui a vivir sola, pues tenía que matarlas. Cuando pasé a vivir sola, no me quedaba otro remedio, tenía que hacer las cosas por mí misma. Y definitivamente, ya yo no le tengo miedo a ningún insecto, porque en los países tropicales hay muchos insectos. Y mira, y tuve que aprender porque no me quedó otro remedio. O era yo, o era yo. Y todavía me falta vencer muchos más, que quizás tengo en mi inconsciente que yo tengo miedos que no sé que tengo esos miedos. Yo puedo reconocer los que yo entienda, pero quizás los miedos que tú tienes encerrados en tu cabeza, que tú no los llevas a tu manera consciente. Esos son otros miedos adicionales. Porque realmente cuando tú tienes 1 año, tus papás no quieren que tú te caigas, tus papás no quieren que tú te ensucies, tus papás no quieren que tú te eches cosas a la boca, obviamente eso es peligroso, pero es que no te dejan hacer nada. Le quitan a ese niño la necesidad de explorar por miedo a que le pase algo. Y yo entiendo porque yo a Julián no quisiera que nada le pasara, pero estamos quitándole la libertad y el espíritu aventurero a ese infante. Porque tú empiezas a confiar en ti en la medida en que tú logras cosas. Una de la confianza más grande que tiene el ser humano es aprender a caminar, porque tiene miedo a caerse. Pero igualmente sigue caminando y vas a aprender. Entonces, pues, debido a tanto miedo a tanta cosa, a tanta información que tú lees por internet, que a veces yo pienso que a veces el 50% es falsa. A los programas sensacionalistas, a los espiritistas, miedo, temor a Dios, porque todo es miedo. Y yo con la religión no me meto, pero también son muchos miedos. Y entonces estás evolucionando en una vida de miedo, pues ¿qué vas a hacer cuando seas adulto? Vas a ser un desempleado. Vas a ser una esposa sumisa. Vas a ser un esposo controlador. Un esposo con celos enfermizos y viendo cosas donde no las hay. Y todo por el miedo. O sea que el miedo atrasa la raza humana. Atrasa la raza humana. Miedo a equivocarnos y total. La gente se equivoca más de lo que acierta. Yo me equivoco muchísimas veces y a veces me río de las tonterías que digo y de las sanganerías también que, que digo por las equivocaciones que tengo. Pero nada, pues sigo para adelante porque ¿qué puedo hacer? No me lo sé todo. Uno de los miedos más comunes, como le había dicho, es el miedo a estar solo, pero lo vas a enfrentar con buena postura, caminando firme. Y recuerda que de los miedos tú no le hablas a la gente, porque entonces te los van a tirar a la cara tus propios miedos. Tú vas a hacer las cosas con miedo. Mira, usualmente la gente no se da cuenta que tú tienes miedo. Yo recuerdo una ocasión que tuve que hablar frente a 1,300 personas y yo tenía un miedo. Mira, yo estaba en pánico toda esa mañana pensando que a la 1:45 p.m. era la conferencia que yo tenía que presentar. Pero cuando me tocó mi presentación, pues obviamente yo entré
con miedo, pero ya a los 5 minutos obviamente no sentía miedo. Pero yo sé que ninguna de las personas que estaba allí notó que yo tenía miedo, porque yo no le dije del miedo que yo tenía ni a mi propio esposo, porque entonces me podía poner en pánico. Entonces pues yo quería despejar, pero en realidad estaba en pánico. Y te digo más, yo a veces siento miedo de hablar en público cuando tengo 10 personas, pero la gente no se da cuenta. Y de eso se trata, de pasar el miedo por debajo de la mesa, de pasar el miedo por debajo de la mesa. El miedo estará presente en muchas de tus decisiones y aspiraciones. Sin embargo, no hay razón para botar tus metas al mar por miedo a equivocarte, a fracasar o quedar en ridículo. Te diré un secreto. Las personas que se atreven, aunque no lo logren, viven más satisfechas y con muchos menos miedos que las personas que no dan el paso a equivocarse. Voy a repetir porque esto es demasiado importante. Voy a repetir. Las personas que se atreven, aunque no lo logren, viven más satisfechas y con muchos menos miedos que personas que no dan el paso a equivocarse. No tienes que ir por cada esquina contando los fracasos que has tenido por tus miedos. No le comenté esto. La gente hace un bochinche de tus miedos. Pues no los cuentes. No los cuentes. Por último, madres muy ansiosas, por favor. La sobreprotección a tus hijos crea personas miedosas, insatisfechas, que no se sienten libres. No hagas nada por tu hijo o por tu hija que él pueda o ella pueda hacer por él mismo o por ella misma. Un niño a los 3 años ya puede llevar su platito a la mesa, al fregadero. No hagas nada por tu hijo, porque eso lo va a llevar a ser independiente, eso le va a traer la autoestima, confianza, aventura y tolerancia a las cosas cuando a uno no le salen bien. Yo me he percatado por mí misma y por cosas que me han dicho mis pacientes que la vida es más a veces rechazo que aceptación, por lo cual tienes que tener piel dura para enfrentar toda la aventura, todos los fracasos, las malas tomas de decisiones y lo que el destino te traiga que tú no quieres. Enfermedades, no pasas el examen para una carrera profesional, no consigues el trabajo que tú querías, te denegaron el préstamo, no pudiste comprar un carro, no pudiste salir de tu país porque te negaron la visa. Mira, son tantos rechazos que de verdad muérete sin ningún miedo. Yo te invito a que tú decidas en el día de hoy, en esta tarde, que decidas morir sin ningún miedo, mientras tú tengas conciencia. Y que vas a enfrentar el miedo estando en él. Y si tú dices que eres una persona miedosa, de hoy en adelante vas a decir que no eres miedosa. A Dios tú no le tenías miedo a los lagartijos. No, ya no le tengo miedo.
Hace tiempo que yo no le tengo miedo. Hace ya como 3 años. Le sigues teniendo miedo, pero pues, tú sabes, soy una mentirita piadosa. Enséñame a guiar. A Dios tú no le tenías miedo a guiar. Le tenía, ya no. Ya quiero aprender. Más, hoy es viernes. Tengo un miedo. Mañana sábado no lo tenga. Elige no tener miedo. Porque si eliges no tener miedo, eliges vivir tranquilidad, calma, honestidad hacia ti mismo, lealtad hacia ti mismo, confianza hacia ti mismo y vivir. De eso se trata la vida. Yo te dejo. Puedes conseguirme en Facebook por Doctora Migdalia Santos, psicóloga. Ahí escribo bastante, diría yo, para el poco tiempo que tengo. Y si te gusta este video, pues dale like, suscríbete al canal, compártelo para que otras personas tengan la oportunidad de no tener miedo. Los dejo Migdalia Santos, psicóloga clínica desde Puerto Rico. Bye.